Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia del analista Ángel Delgado. Señores, el señor Pedro Castillo, candidato a la presidencia de la República por el partido político Perú Libre, ha presentado un plan de gobierno de cara al Bicentenario, denominado Perú al Bicentenario sin corrupción. En este plan, en lo que respecta a salud, prácticamente le echa toda la responsabilidad al modelo económico neoliberal y al fujimorismo y a los que le han seguido. Señores, si bien es cierto que el señor Martín Vizcarra, cuando asume la presidencia del Perú, prácticamente estábamos pero muy limitados en lo que era camas UCI, plantas de oxígeno, pero también es cierto que cuando el señor Vizcarra se fue, teníamos más camas UCI de las que él encontró. ¿Eso qué significa? Que este modelo económico neoliberal genera los recursos para poder comprar camas UCI, genera también recursos para poder comprar plantas de oxígeno. El problema no es el modelo económico, sino el problema está que hemos tenido gobernantes que no han tenido capacidad de gestión. Y todo eso no le podemos echar como culpa, como responsabilidad al fujimorismo, porque después de él se han sucedido varios gobiernos. ¿Qué es lo que ha pasado con esos gobiernos? ¿Por qué no han tenido esa capacidad de poder gestionar y hacer del sector salud una entidad que brinde un servicio de calidad a la población? Y también lo mismo con educación o con salud. Señores, esto no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cómo es que el señor Vizcarra compró camas UCI con este modelo económico neoliberal? ¿Y cómo es que el señor Pedro Castillo, que también en ese plan nuevo que él ha presentado se está comprometiendo a tener más camas UCI, a tener más oxígeno, a tener más pruebas moleculares, más laboratorios? ¿Y eso en qué modelo económico? En este modelo, porque este modelo es el que genera los recursos. Entonces, ¿por qué después nos vienen con la monserga de que este modelo económico ya no da para más y hay que tirarlo al tacho y poner un modelo económico estadista? Si con este modelo económico él se está comprometiendo precisamente a resolver los problemas sanitarios que tiene nuestro país. Señor Ángel Delgado, bienvenido al programa. Y muy agradecido por la invitación, aquí a la orden. Este fin de semana han salido encuestas y queríamos analizarlas esas con usted. Ipsos, por ejemplo, Claro. Le da al señor Castillo 51.1% y a la señora Keiko Fujimori 48.9%. Respecto de las anteriores encuestas, a esta, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha habido una aproximación de las cifras de preferencia de ambos candidatos. La distancia original se ha cortado como era menester suponer. Si las elecciones en el Perú, como en otros países, hubieran sido a las 2-3 semanas de realizada la primera vuelta, sin duda el día de hoy el señor Castillo hubiera sido presidente de la República. Felizmente o no, de acuerdo al punto de vista de cada uno, en el Perú el lapso entre ambas votaciones es de casi 2 meses, y esto en el Perú es un tiempo larguísimo, es un espacio muy dilatado en el tiempo en el cual las preferencias pueden ir cambiando. Yo tengo la impresión que el señor Castillo mantiene en lo fundamental su votación, su preferencia. Si usted ve cifras más, cifras menos, él tiene una preferencia que está superando un poco el 40%. Lo nuevo en las últimas semanas es el crecimiento de la candidatura de Keiko Fujimori. Y esto se explica fundamentalmente porque el gran número de votos que no concurrió a votar por distintas razones, porque había la pandemia, porque no le interesó, qué sé yo, hoy día un poco asustado por las circunstancias, parece que va a hacerlo, y ese voto en gran medida se desplaza hacia Keiko Fujimori. Igual sucede con los indecisos, esos que votaron en blanco y viciado, empiezan también a discernir y parece que mayoritariamente apuestan por Keiko Fujimori. Incluso aquellos que votaron por otras opciones y tienen un fortísimo rechazo a Keiko Fujimori, parece que el miedo, el pánico, es un elemento definitivo y superior a este rechazo, al odio, a la angurria que le puedan tener, y de esa manera entonces también votarán al final por Keiko Fujimori. ¿Y miedo a qué tendrían? Es una aproximación en base a que la señora Fujimori está reclutando
los votos de otras tiendas políticas, de los sectores indecisos y de los sectores que no fueron a votar en la primera vuelta. El Instituto de Estudios Peruanos señala pues que a Castillo le da 36.5%, a la señora Keiko Fujimori le da 29.6%. Acá la diferencia es un poquito más grande entre los dos. Esto Sí, lo pero hizo por igual, encargo de Diario La República. sí, seguramente ahí están las preferencias de cada uno, pero aún así se muestra que hay una tendencia. Si usted compara esta encuesta con la que hizo el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, hace una semana atrás, usted va a ver que también hay el fenómeno de la aproximación. Y el hecho que aparezca un porcentaje del 36% es que se está poniendo dentro de la muestra al número de personas que están votando en blanco o viciado. Pero le recuerdo a usted que al momento de las elecciones los blancos y viciados son anulados y solamente se quedan con los votos llamados válidamente emitidos. Entonces eso hace que las proporciones para ambos candidatos puedan incrementarse en cuanto al guarismo, en cuanto a las cifras propiamente dichas, ¿no? Creo que las encuestas están diciendo cada una a su manera y además respondiendo a distintas metodologías que hay una aproximación y yo tengo la sensación que en la medida que nos acerquemos al 6 de junio, estas distancias se van a cortar tanto que vamos a tener un final de película, un final hípico en el cual cualquiera de los dos puede ganar por una cabeza o por una nariz. Creo que eso revela que el Perú está polarizado y que las tensiones entonces, cualquiera sea el gobernante, no van a amainar, sino por el contrario, creo yo, que se van a multiplicar. Datum le da 44% al señor Castillo y 41% a la señora Fujimori, lo cual corrobora prácticamente lo que usted viene manifestando. ¿Y cuál sería ese temor, ese miedo que estaría inclinando que determinados electores estén pasando pues al lado fujimorista? Le digo por qué, porque yo creo que aquí más que una elección normal entre dos candidatos donde uno escoge virtudes, defectos y otras características, estamos aquí ante dos opciones que plantean horizontes políticos distintos, pues, ¿no? Si algunas personas están comprometidas con el régimen democrático y creen que este debe seguir, van a apostar por Keiko Fujimori a pesar que no sea la candidata que reúne todas sus preferencias. Repito, el espectro de personas que apuestan por la República y por el régimen democrático, el sistema constitucional, es un elemento determinante. Y por el contrario, los que se agrupan en torno a Castillo son aquellos que tienen la tesis de que todos los problemas que el Perú tiene es de responsabilidad del sistema político económico y por lo tanto la única solución para poder mejorar el estándar de vida de la gente y hacer que el Perú crezca es destruir, es eliminar esas causas profundas que tienen que ver con la forma en que está organizada la sociedad, me refiero a su naturaleza económica y social, y a una forma política que ellos consideran también nefasta. Por eso que plantean una nueva constitución para refundar el Perú. Esto es lo que usted dijo al comienzo, echarle toda la culpa de cualquier política o de cualquier error al llamado modelo económico. Es remitir las responsabilidades a las entidades abstractas y no a las personas en particular. Es querer olvidar la culpa, por ejemplo, que tiene el señor Zamora y todo su equipo técnico en el fracaso para combatir la pandemia, echándole la culpa al sistema, al orden político, a la sociedad peruana como tal. Y eso yo creo que es una forma de falacia, es lo que los griegos llamaban un sofisma, una mentira con apariencia de verdad. ¿Por qué? Porque siendo verdad que hay algunos elementos que hay que corregir y mejorar, la responsabilidad de los agentes, de los actores políticos, de quienes llevan adelante las políticas concretas es determinante. Y ahora el señor Zamora y su equipo parece ser que van a estar adosados al programa económico y al gobierno del señor Castillo. Entonces resulta que estos incapaces, con Zamora a la cabeza, van a mejorar porque supuestamente hay un nuevo modelo. Yo no lo creo particularmente. Ya, esta semana se le han sumado ciertos personajes al señor Castillo. Estos personajes que se le han sumado, algunos de ellos no son de izquierda, se podría decir que son de derecha.
¿Qué es lo que está buscando el señor Castillo? Ponerse otra mascareta, ponerse otro rostro, y ese plan que ha presentado, ¿qué sería? ¿Su hoja de ruta? Sí, bueno, que se junte con los izquierdistas a mí no me llama la atención. Hay algunos que se rasgan la vestidura y se cómo es posible que Verónica Mendoza, que ha dicho tales cosas. No, no, en el fondo, los que militan y abrevan de esta ideología de fondo totalitario, de querer resolver los problemas del país destruyendo las instituciones democráticas y el orden socioeconómico, quienes plantean este tipo de políticas tienen una coincidencia, que discrepen en lo táctico es normal, legítimo y explicable. Pero ve usted cómo a la hora de la verdad ellos se juntan. Pero también hay otros elementos que no pertenecen a estas filas, que no beben de esta ideología, pero sin embargo ahí entra el elemento oportunista, el elemento corruptor, de siempre de aquellos que buscan engancharse a cualquier gobierno, cualquiera este sea. Si usted analiza el gobierno del señor Chávez y Maduro, usted va a advertir que hay un grupo importante de empresarios que allá los llaman los enchufados, que viven de los negocios con el Estado, que son los que abastecen al gobierno venezolano y tienen pingües ganancias. Estas personas, como usted comprenderá, no es que profesen el chavismo ni el bolivarismo, pero sin embargo se acomodan a las circunstancias. Esto es, un gobierno de esta naturaleza no entra en una lógica purista, va a pactar con todos aquellos que los consienten, los apañan, incluso medios de comunicación. Esto es importante decirlo. Y si se trata entonces de hacer ganancia, de hacer negocios, porque finalmente cualquier gobierno tiene que producir y comercializar para poder subsistir, este, la relación entre esta gente, que repito, no tiene escrúpulos en traicionar las banderas democráticas y el ideario republicano por el mercantilismo. Esta gente son los colaboracionistas, esta es la gente que en el fondo traicionan a las tradiciones democráticas y se ponen al servicio de cualquiera que esté dispuesto a mandarlas al tacho de basura. Sí, Esa es la realidad sí, del Perú sí. y es importante también decirlo con todas sus letras. El señor Castillo ha dicho lo siguiente: quien va a gobernar el Perú soy yo, no el señor Cerrón. No lo dice con esas palabras, pero da a entender que Cerrón prácticamente ya no pinta. Y hay parte del electorado que dice: Castillo me cae bien, el problema está en Cerrón, que es una persona sumamente radical y en todas sus intervenciones prácticamente da miedo lo que dice, ¿no? ¿En realidad hay un rompimiento entre el señor Castillo y el señor Cerrón, o sigue habiendo ese cordón umbilical? Yo en realidad creo que hay que abandonar cualquier posición ingenua y quienes están en el campo de la información al público debe decir las cosas como son. Ellos pueden decir muchas cosas. No será la primera vez en que dos personajes que son íntimos aparecen ante el público en posiciones diversas, justamente para poder confundir a la gente. Hay un célebre diálogo, hay una célebre obra de un clásico que habla de Maquiavelo y otro personaje en el infierno, donde dice que el poder discrepar, el poder tener posiciones antagónicas en público cuando detrás de las bambalinas hay una profunda unidad, es una forma de engañar, de encauzar a la población. Yo creo que estas diferencias que se manifiestan es lo que justamente un sector de ingenuos quieren escuchar. Es la gente que hoy día, por ejemplo, va a haber, creo yo, una ceremonia impulsada por la Iglesia Católica o por un sector de la Iglesia Católica que le va a lavar la cara al señor Castillo, porque el señor Castillo va a juramentar por la Constitución, por la democracia, que va a respetar todo, pero sabemos que para estos personajes, una vez encaramados en el poder, este tipo de promesas son solamente papel mojado en tinta, y por esa razón, solamente quienes quieren escuchar este tipo de frases para tranquilizar su conciencia y en el fondo desean ser engañados, como aquella enamorada que quiere escuchar de su novio las palabras que ya la realidad no le produce, pero quiere sentir, quiere en el fondo aferrarse a una cosa que ya se está destruyendo. Igual aquí hay personajes que quieren que le digan, y lamentablemente hay instituciones como la conferencia episcopal dirigida por Monseñor Barreto, que va a hacer una cirugía
política de limpieza y va a presentar al señor Castillo como un elemento potable. Si el señor Castillo juramenta ante la iglesia que va a cumplir con todo y que se va a portar bien, entonces podemos votar tranquilos y esta dicotomía entre república y autocracia, entre un régimen de libertades y un régimen de opresión, es solamente la aprehensión que tenemos personas como nosotros y usted quizás, pero el público puede estar tranquilo porque ya tendría la bendición de este sector de la Iglesia Católica y algunos sectores de la Iglesia Protestante. Como verá usted, Sí. la gente a veces quiere ser engañada y no hay peor pues sordo que el que no quiere escuchar ni ciego que no quiere ver, ¿no? Sí, el señor Cerrón prácticamente en todo su ideario manifiesta pues lo que él pretende, lo que él quiere para nuestro país es un Estado socialista, ¿no? Desmontar este modelo económico que tenemos, tirarse abajo la constitución política y establecer prácticamente una economía estatal o nacionalista, bueno, como él lo quiera llamar. Pero sabemos que esto también ya se dio en nuestro país con Juan Velasco Alvarado y también se ha dado pues en el mundo entero, ¿no? En la URSS, en Rumanía, en Yugoslavia, entre otros países. Y en todos ellos fracasó. ¿Por qué estos señores persisten en establecer en nuestro país un modelo económico que ya fracasó? Incluso en Cuba, incluso en Venezuela, la gente cuando emigra no se va a esos países, se van a Estados Unidos, que es de economía pues capitalista. Sí, vea usted, en realidad el programa del señor Cerrón es un programa del partido y el partido tiene una visión de largo plazo. Eso no hay que olvidar. Ahí lo que no tiene Castillo es un plan de gobierno para el periodo que le va a tocar eventualmente gobernar si es elegido por el voto popular. Tiene, para decirlo en otro lenguaje, tiene un programa máximo, que es el derrotero, qué cosa es lo que busca al final. Y para estos partidos y para estas concepciones y para gente como Cerrón, el tomar el poder vía electoral no es sino un hito, un momento, una etapa, un recodo que le va a permitir acumular fuerzas hasta conquistar esa sociedad socialista que por más que haya fracasado en el resto del mundo, sigue siendo la gran ilusión. El problema que toda esta gente dice que esos fracasos son porque quienes estuvieron al frente no tuvieron la fortaleza, no tuvieron la inteligencia para poder... Ahí ve usted, qué gracioso, ¿eh? Usted al comienzo dijo que Castillo y compañía le echan toda la culpa al modelo económico. En cambio, para juzgar el fracaso del movimiento comunista internacional, el fracaso del socialismo real, ahí no utilizan la misma lógica. Ellos deberían decir, ha fracasado el modelo, pues, el modelo comunista, el modelo socialista, el modelo de economía planificada. No, ahí la responsabilidad es la tradición de tal, es la tradición de Khrushchev, es la tradición de Deng Xiaoping, es la tradición de tal u otro dirigente. No es culpa del modelo en sí. Ve usted cómo esta gente tiene parámetros y cómo pone en la balanza argumentos distintos y contradictorios. Para aquí sí, aquí la culpa no es de Zamora, sino es del modelo económico. Allá en la Unión Soviética la culpa ha sido de Gorbachev seguramente y no sé quién más, y en China de Deng Xiaoping y no de los revolucionarios auténticos que ellos quisieran. ¿Se da cuenta? Ve usted cómo esta gente se mueve en esos parámetros de referencia ideológica que hay que entenderlos bien para descubrir su trampa y cómo lo que dicen acá no funciona allá. El señor Castillo, a plaza que va, manifiesta que él sí le va a dar prioridad al sector educación, al sector salud y ahora último también al sector científico, hasta va a crear un ministerio. Ha dicho que le va a dar el 10% del PBI al sector salud, el 10% del PBI al sector educación y el 2% a ese sector científico. Pero sabemos que con esto prácticamente se voló todo el presupuesto. ¿Y para los otros sectores qué? ¿Esta es una medida populista o el hombre ignora cómo es el PBI? Bueno, hay de dos cosas, en ignorancia y además porque estas ideologías son fuertemente voluntaristas. Creen que hay que tomar el cielo por asalto y entonces, ve usted, en cuanto a promesas nadie lo va a ganar. ¿Eh? Ellos van a prometer el cielo y la tierra y la verdad la construcción del socialismo o del paraíso en la tierra, ese es un poco el destino final de una sociedad que ha superado todas las contradicciones, todos los problemas, incluso los problemas personales y familiares se resuelven en ese tipo de sociedad que obviamente tiene un tizne totalmente autoritario. Eso es en verdad la conducta y el pensamiento de esta gente
y eso hay que decirlo con todas sus letras. ¿Y cuál es el temor de las personas, ¿no? De temer un poco a la señora Keiko Fujimori? Porque hay cierto temor también de ciertos sectores de la población del país que no ven bien pues a la señora Keiko Fujimori. Claro, la ven como una opción ante Castillo, pero ¿cuáles son esos temores que ellos tienen? Bueno, yo creo que allá hay el temor sin duda alguna es el antecedente de los 90. Y si yo percibiera que en la señora Keiko Fujimori hay un cordón umbilical, hay una continuidad entre, entre la experiencia de los 90 del pasado siglo, con lo que se propone, yo también estaría en contra, por supuesto. Pero hay que hacer un poco de historia. El Fujimorismo, primero que hay que rendirle culto al tiempo. Y entonces las amenazas no pueden estar pues presentes toda la vida. Y el factor tiempo hace que se atenúen y se desmoronen. No se olvide usted que el Fujimorismo histórico fue destruido, demolido, y lo que ha tenido como mérito la señora Keiko es hacer un nuevo Fujimorismo ayornado, donde ella en varias oportunidades ha renunciado al modelo dictatorial de su padre, ha dicho que eso es una cosa excepcional que jamás se va a volver a hacer, y por lo tanto, cuando hemos visto además en acción al Fujimorismo en el campo parlamentario, por ejemplo, no hemos visto una fuerza obstruccionista, no hemos visto una fuerza intransigente, no hemos visto ahí un modelo para copar el Estado. A pesar de la campaña que se hace, por lo menos el señor Vizcarra, para hacer en concreto, no puede decir él que desde el mes de fines de marzo del año 2018 Ujú. hasta que fue presidente, el Congreso le haya bloqueado algún tipo de iniciativa, algún tipo de propuesta. Hablar de obstruccionismo sin ninguna referencia a la realidad es una mentira que lamentablemente en medio de este discursos ideológicos y estas campañas mediáticas al estilo Goebbels han quedado instaladas en la población, pero la verdad es que si hacemos un análisis desapasionado y frío, vemos que no tienen ningún fundamento. La señora Marta Chávez, actual congresista de la República, pero ya no pertenece a la bancada de Fuerza Popular, pero todos prácticamente sabemos que es ala dura del Fujimorismo. Prácticamente lo que está pretendiendo desde el Congreso es que se desconozca ese convenio que firmara Odebrecht con las autoridades de nuestro país, ¿no? Los fiscales y el procurador. Y ha salido Bela Barba a manifestar. El Fujimorismo en su plan de gobierno manifiesta independencia de poderes. Sin embargo, ahora, a través del Congreso de la República, ¿no? Quieren tirarse abajo una resolución que tiene la calidad de consentida, porque si bien es cierto que eso fue un convenio, pero se llevó al Poder Judicial, se ha homologado y ya tiene la calidad de cosa juzgada. Esa es una prueba de que el fujimorismo sigue igual. ¿Qué opina al respecto? Sí, pero usted tiene, sí, cierto, tiene usted razón, pero eso usted tiene que analizar, como cualquier otra política, los resultados. ¿Cuál ha sido el resultado de esa política? Salvo meter preso a Keiko Fujimori en base a unas declaraciones, y más allá de la detención preventiva de uno y otro, esta investigación no ha avanzado. Y no olvide usted que a hoy se le ha dado por haber hecho estas declaraciones, que en el fondo son aportes de campaña, y esto hay que decirlo con todas sus letras, eh, no ha permitido, por ejemplo, conocer los vínculos de corrupción de todos aquellos que dentro del Poder Ejecutivo, durante los diferentes gobiernos, durante hoy actuado, estuvieron negociando los contratos, las preventas, las arendas y lo demás. Aquí nos hemos agarrado solamente un aspecto, los aportes de campaña, que inclusive en la legislación existente en la época no estaba penada como delito, y por lo tanto ha sido, creo yo, una suerte de intervención abusiva por parte del Ministerio Público. Y por otro lado, creo yo que este convenio es uno de los que le ha permitido a Odebrecht seguir gravitando en la vida política del país. Aquí hay un tema muy importante que deberíamos analizar. Creo que no hay que verlo solamente como un aspecto jurisdiccional, sino fundamentalmente como un gran compromiso que hace el gobierno mafioso de Vizcarra. Yo creo que a estas alturas todos debemos estar de acuerdo en ello, con Odebrecht, para que le dé aquella información que le permite a Vizcarra asentarse en el poder, perseguir a sus enemigos políticos. Y a cambio de eso, Odebrecht sigue actuando como hasta la hora lo hace, impunemente, bebiendo, tomando los recursos públicos. Solamente son 4 aquellos proyectos y casi ninguno más sobre los cuales ellos declaró que tenían culpabilidad. Tiene más de 20, sobre esos no se ha querido hacer ninguna investigación. Entonces, la componenda
la articulación de fuerzas que ha manejado estos 3 años de régimen Vizcarra, incluyendo Sagasti, tiene como piedra angular este convenio en el cual a Odebrecht se le da toda la libertad. Y por otro lado, lo que Odebrecht dijo ya lo dijo, ya se acabó. Yo creo que ahora hay que quitarle a Odebrecht las garantías y como muy bien dijo en su momento el candidato López Aliaga, hay que expulsar a Odebrecht del país, porque si Odebrecht ha sido el gran responsable de la mega corrupción que se vivió en el Perú, no puede decir que el gran corrupto, el jefe de la banda, siga actuando impunemente en nuestro querido país. Respecto del señor Vizcarra, prácticamente después de eso de las vacunas irregulares, después que el Congreso de la República también lo inhabilitó por 10 años, se hizo el muertito, hasta dijo que estaba con el COVID y no opinaba absolutamente nada. Pero la semana pasada nuevamente ha vuelto a las andadas y tal parece que se está inclinando hacia el señor Pedro Castillo. El señor Vizcarra, pienso que todavía sigue conservando cierto poder, no cierto control, como lo tenía cuando era presidente, con el Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y también el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cree que la participación de Vizcarra pueda influir en el resultado de este proceso electoral a favor de Castillo? Sí, yo creo que ese es un elemento muy importante. Yo lo felicito por la pregunta porque es muy inteligente. Yo creo que ese es un elemento que hay que bucear más, hay que ahondar para sacar conclusiones. Ve usted, los aportes que le dan otros partidos son los aportes que se manejan en el juego electoral de segunda vuelta. Es natural que los afines se junten y, bueno, hagan fuerza para que su alternativa de segunda vuelta gane. Eso me parece natural, eso es lo obvio. Pero el hecho que Vizcarra y compañía y otros mafiosos se aupen al señor Castillo, yo creo que tiene otra connotación. Ellos son aquellas personas que están haciendo una apuesta por la posibilidad de que se produzca en el Perú una gran conmoción y en esa gran conmoción tener impunidad. En otras palabras, buscar que en el río revuelto exista ganancia para pescadores que serían ellos. El señor Vizcarra, como usted bien dicho, tiene un fuerte poder, como se puede demostrar, pero no solamente en las instancias, habría que añadir en los distintos ministerios. Si usted ve y repasa la plana de los titulares de los distintos portafolios ministeriales, usted va a ver ministros que son continuistas, que continúan a Vizcarra, que se deben a Vizcarra, y si usted va un poquito más abajo, va a ver que toda la gama de viceministros, de secretarios generales, jefes de gabinete y asesores responden a Vizcarra. O sea que el vizcarrismo está vivo y coleando. Ha sido sin duda golpeado. Y entonces, lo que le aporta Vizcarra a Castillo ya no son solamente votos, que no tiene muchos, pero sí un poder determinante para poder, por ejemplo, jugar e influir en las elecciones. Uno, a través del Poder Judicial, de un elemento que ya ha sido desenmascarado como el señor Salas Arenas, pero también lo puede hacer moviendo las fichas en la Fiscalía de la Nación y en el Poder Judicial, donde tiene presencia e influencia para perjudicar la campaña de Keiko Fujimori. Y puede usar inclusive a la DIVIAC y otros organismos para hacer una suerte de seguimiento y presentar un psicosocial que pueda definir el resultado electoral en sentido favorable a sus intereses. Sí, yo creo que Vizcarra gravita y es un enorme peligro para el pronunciamiento libre de los peruanos, porque esta gente que ha bebido, que se ha comportado mafiosamente, tiene la necesidad personal, vital, de sobrevivir, de no ser desmontados de sus puestos y menos aún perseguidos por la justicia, como en verdad a muchos de ellos les correspondería. Yendo a los candidatos y sus propuestas, la señora Keiko Fujimori ha manifestado que de llegar a ser presidente va a duplicar lo que es pensión 65, de 250 soles a 500 soles. Y sobre el pucho, el señor Castillo ha manifestado que pensión 65 ya no va a ser 65, sino pensión 60, es decir, va a bajar la edad. ¿Estas propuestas son populistas o tienen bases reales? No, son propuestas que efectivamente tienen un tono populista, pero vea usted, cuando usted tiene un populista radical que ha logrado conectar con un sector de la población, los sectores más pobres, más vulnerables del país,
usted tiene que dejar de lado la ortodoxia. Y eso es lo que no entienden algunos empresarios y algunos académicos de libre mercado. Claro, yo estoy de acuerdo que el libre mercado es y el modelo de economía social de mercado es quizás lo que explica el crecimiento importante que ha tenido el Perú en los últimos años, lo que explica la reducción de la pobreza y otros beneficios. Pero sin embargo, y esto lo dicen todos, hasta los más ortodoxos, de que hay importantes sectores de la población que no han sido beneficiados de igual manera o que han quedado fuera del reparto de los beneficios. No había una política de distribución mucho más precisa que permita rescatar a estos peruanos de una situación de pobreza o de extrema pobreza. Ese es el colchón social del cual se alimenta el señor Castillo y todos los radicalismos sin ninguna duda. Y entonces, sería un error por permanecer en la ortodoxia de moverse en parámetros totalmente estériles, totalmente desinfectados, y no entrar a competir con el populismo de campeonato que significa Castillo, haciendo aquellas propuestas que yo creo que es conveniente. Creo que Sí. la propuesta de la señora Keiko Fujimori de entregar el 40% del canon directamente a la población es una propuesta correcta, porque rompe la intermediación burocrática de los gobiernos regionales, y subir la pensión 65 y darle otros beneficios a la gente, creo que es una señal de que el sistema democrático, que la república, esa que nos garantiza libertades, también está en capacidad, vea usted, de darle una atención preferente a los sectores más pobres del país. Si algunos lo llaman populista, mala suerte. Lo importante es que si para salvar la democracia hay que hacer estos gastos especiales, yo creo que vale la pena hacerlo. Vea usted, le recuerdo que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, cuando la Unión Soviética amenazaba con Europa, el plan Marshall que se llevó a cabo para rescatar las economías luego de la guerra, ¿no?, incluyó un modelo económico con gran presencia del Estado. El llamado Estado de Bienestar surge en esta época, y unas políticas sociales avanzadas como las que nunca se había visto. ¿Para qué? Para contener al comunismo, para contener a los radicales, para contener a aquellos que hacían de la miseria de millones de ciudadanos, de millones de personas, su bandera política. Entonces, me parece bien que no solamente la señora Fujimori, sino que los demócratas, inclusive los sectores empresariales, aquellos que creemos en la República, hagamos en esta etapa una política donde los recursos del Estado, en lugar de perderse en consultorías, en obras faraónicas que no tienen sentido, se dediquen a mejorar la situación de nuestros hermanos que están en una situación de mayor debilidad económica y social. El señor Pedro Castillo, en esta segunda vuelta, ha demostrado que es una persona que no le gustan los debates o no quiere el debate, ¿no? Eso es parte de una estrategia electoral. Y lo otro, ¿por qué el Jurado Nacional de Elecciones, que ya había dicho que tenían que ser 4 debates, finalmente se dio y solamente van a ser 2 debates? Bueno, es evidente que el señor Castillo ha ganado en circunstancias muy anómalas. O sea, la votación de Castillo no se explica por un trabajo político previo, por una construcción social de una alternativa, por un debate. No, 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 no. El señor Castillo gana porque expresa un malestar en amplios sectores de la población, especialmente localizados fuera de la ciudad capital, en los sectores donde hay mayor pobreza y donde la injusticia social campea. Eso hay que reconocerlo como un elemento duro, como un elemento fundamental. Castillo se nutre de los fracasos históricos que ha habido, pero sobre todo de los fracasos de los últimos 3 años, donde la responsabilidad, ve usted, es de gobiernos izquierdistas, filoizquierdistas, que han fracasado, por ejemplo, como en el campo de la salud. Esa es la fuente. Y por esa razón, entonces, el señor Castillo sabe que a la hora de confrontar con cualquier otro candidato, no tiene los argumentos del caso. Porque el plan de gobierno que le prepara el señor Cerrón es un plan del partido político. Esa es la marcha, ese es el ideario del partido, ese es el discurso: construir el socialismo, la sociedad sin clases, la dictadura del proletariado,
seguir el modelo de Chávez, el modelo de Cuba, qué sé yo. Ese es lo que el partido quiere hacer. Pero claro, en una elección que es un periodo circunscrito y que además se va a expresar en un gobierno de 5 años, ese tipo de cosas no se pueden hacer. En todo caso, lo que hay que hacer desde el punto de vista de ellos es tomar medidas que apunten hacia esa dirección. Vea usted, el programa de Cerrón es un programa guía, es como un faro que alumbra el proceso político y las medidas que van a tomar, muchas de ellas que pueden parecer inocuas o secundarias, van a ser medidas que van a caminar en esa dirección. Yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso es que el señor Castillo no tiene muchos argumentos. Cuando ha retado a Keiko Fujimori en Chota, no le ha ido tan bien, creo que eso es más o menos evidente, y luego hace el papelón de retarla en Chorrillos frente al penal, sí. Al penal Señor Delgado, sí. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones a mí no me llama la atención, porque repito, el presidente de este organismo no nos ofrece garantías, más bien es una persona que perfectamente podría jugar a favor de Castillo y hacerle el favor a su jefe, que es el señor Vizcarra en última instancia. Señor Ángel Delgado, ya para ir terminando la entrevista, un mensaje pues al electorado peruano, porque estamos en una etapa crucial de nuestro país. Tenemos dos candidatos, al señor Castillo y a la señora Fujimori. De votar por uno u otro prácticamente estamos poniendo en riesgo nuestro país, sobre todo por el lado del señor Castillo, quien ha manifestado: yo no soy Ollantumal, a mí nadie me va a imponer una hoja de ruta. Sí, mira, a mí me parece bien que el señor Castillo y Cerrón sobre todo hablen con claridad. Eso es un elemento nuevo que tenemos ahora. Yo desconfío más de aquellos que se disfrazan, de aquellos que mienten. Chávez mintió. Chávez nunca dijo, cuando fue elegido allá a fines del año 98 para empezar su gobierno en el 99, que se iba a quedar 20 años, por ejemplo. Ni que iba a expropiar, ni que iba a perseguir. No, eso no estaba en su... Era un gobierno que tenía la simpatía de grupos empresariales, de los sectores medios, de todos aquellos que querían poner orden frente a la corrupción y debacle que ya vivía la llamada Cuarta República en Venezuela. Esa es un poco la verdad de las cosas. Esa gente yo creo que son más peligrosos y en fin, lo dejo ahí nomás. Pero en el caso de Castillo, dice las cosas como son y eso nos permite nosotros saber lo que he dicho, y lo vuelvo a repetir ahora, de que la diferencia en estas elecciones no es de candidatos. Podrían no haber candidatos. Podríamos ponerlo entre paréntesis a los dos y discutir solamente las opciones y los rumbos políticos. La propuesta que encarna, para bien o para mal, la señora Fujimori es una propuesta que nos garantiza mantener el sistema republicano, el régimen democrático, el sistema constitucional, las libertades públicas, la economía social de mercado. Y yo, la verdad, apuesto por eso. Y creo que la gran mayoría de ciudadanos deberíamos apostar por eso. Al interior de ese proceso se puede corregir, se puede optar. La señora Fujimori no es la única opción. Hay otros partidos democráticos que están votando por ella y que son opciones diferentes. En cambio, en el lado de Castillo, hay otra propuesta, hay otro horizonte político. Es el horizonte que cree que para que el Perú pueda crecer y los peruanos salir de la situación de ignominia y debilidad en que se encuentran, hay que destruir el régimen republicano, hay que reformar, cambiar la Constitución y hacer una a su modelo que le permita reelegirse al señor presidente, como lo hizo Chávez, como lo hizo Morales, donde las libertades públicas están en función a que el programa funcione y donde la economía social de mercado es una letra y si es necesario expropiar y estatizar la economía también se hará. Eso es lo que está en debate. Yo quiero poner un poco a los amigos que nos escuchan entre paréntesis, olvidarme por un poquito de los candidatos y quedarme con los discursos. Y entonces lo que tenemos que escoger en este momento son dos discursos alternativos. El discurso que plantea destruir la República para alcanzar la felicidad y aquel que quiere hacer reformas dentro del régimen democrático para mejorar la situación de todos los peruanos. Esos son los dos caminos que tenemos con toda claridad. Señor Ángel Delgado, estamos muy agradecidos por su participación. Será pues hasta otra oportunidad. Muy agradecido, Tino. Gracias. Señores, hemos estado con Ángel Delgado, analista político, analista electoral,
con quien hemos analizado los resultados de las 3 últimas encuestas de la empresa Ipsos, IEP y de Datum. Y también hemos tratado acerca de las propuestas de cada uno de los candidatos de cara a la segunda vuelta. Señores, eso ha sido todo por hoy. Compartan este video a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Twitter, y nos vemos mañana en el mismo horario. Muchas gracias.